Eran los inicios del año 1912. Un trozo gigante de hielo se rompió en un glaciar en el suroeste de Groenlandia. El hielo estaba formado por la nieve que había caído unos 100.000 años antes del evento. Ese era un tiempo en el que los mamuts todavía deambulaban por el planeta. El iceberg inició su viaje. Era algo enorme, más de 500 metros, pesaba alrededor de 75 millones de toneladas. También era un trozo de hielo muy tranquilo. Se mantuvo alejado de los barcos y las rutas de transporte congestionadas. No es que hubiera muchos en el lugar donde nació el iceberg. Y luego, de alguna manera, flotó mucho más al sur que otros icebergs. Nuestro iceberg tuvo suerte. Otros se derriten mucho antes de llegar a estas latitudes. De los 15.000 a 30.000 icebergs que se alejan de los glaciares de Groenlandia, solo el 1% llega hasta el Atlántico. Por eso es tan sorprendente que en abril nuestro iceberg viajero ya se encontraba a más de 2.400 kilómetros del Círculo Polar Ártico. Incluso después de derretirse en el agua durante meses, este bloque de hielo todavía pesaba un impresionante 1,5 millones de toneladas. Es casi el doble que el puente Golden Gate. La parte superior del iceberg se elevaba sobre la superficie del océano por más de 30 metros, y aún así, si lo hubieras notado flotando junto a tu transatlántico, se habría visto inofensivo, pero solo a primera vista, como solo una pequeña parte de un enorme trozo de hielo. La mayor parte de cualquier iceberg siempre está oculta bajo la superficie. Normalmente una 1/10 parte es visible sobre el agua, y el témpano del que estamos hablando no fue una excepción. Varios días antes de que nuestro iceberg llegara al Océano Atlántico, un magnífico barco partió del puerto. Era un barco de vapor de lujo que transportaba a más de 3.000 pasajeros y tripulantes. En ese momento, era el barco más grande jamás construido. El transatlántico se llamaba Titanic, se consideraba insumergible. Al comienzo de este viaje estuvo a punto de chocar con el barco a vapor Nueva York. Afortunadamente, el Titanic logró pasar junto al otro barco con un par de metros de sobra. La gente que abarrotaba las cubiertas del transatlántico dejó escapar un suspiro colectivo de alivio. Pocos sabían lo que les esperaba en el futuro más cercano. Mientras tanto, el iceberg se acercaba a la zona que iba a cruzar el Titanic en su camino a Nueva York. Sucedió el 14 de abril, cuando el barco estaba en el Océano Atlántico Norte, a 600 kilómetros de Terranova. Aproximadamente a las 11:40 p.m., las personas que aún estaban despiertas a bordo del Titanic se derrumbaron, empujados por una fuerza misteriosa y poderosa. Los que ya se habían acostado fueron catapultados al suelo. Tanto los pasajeros como los miembros de la tripulación gritaron, aterrorizados y confundidos. Apenas unos minutos antes de que comenzara la conmoción, apareció un iceberg junto enfrente del barco. Era nuestro iceberg errante. ¿Por qué la tripulación no lo había notado antes? Puede que haya varias razones, te las contaré un poco más tarde. De todos modos, una vez que el revestimiento chocó con el enorme trozo de hielo, estaba condenado. Incapaz de desviar su curso, el barco rompió al menos 5 de los compartimientos de su casco. Comenzaron a llenarse de agua a una velocidad alarmante. Los compartimientos del Titanic no estaban tapados en la parte superior. Es por eso que el agua se derramó y comenzó a inundar cada uno. La parte delantera del barco comenzó a hundirse, lo que provocó que la parte trasera se elevara verticalmente en el aire, y luego, con un rugido ensordecedor, el revestimiento se partió por la mitad. El resto es historia. Pero pocas personas saben qué pasó con el iceberg después de que el barco lo golpeó. Nos lleva de vuelta a la pregunta de por qué nadie había visto la montaña de hielo flotante hasta que es demasiado tarde. Hagamos un seguimiento de los eventos de ese fatídico día. Alrededor de las 6 p.m., el capitán Smith finalmente decide cambiar el rumbo del Titanic. Ha estado recibiendo advertencias de iceberg durante todo el día. El barco comienza a dirigirse más hacia el sur, pero la velocidad sigue siendo la misma. A las 9:40 p.m., otro barco informa al Titanic sobre un vasto campo de hielo lleno de icebergs. Desafortunadamente, este mensaje nunca llega al puente del transatlántico. Aproximadamente a las 11 p.m., otro barco de vapor transmite por radio al Titanic. Dicen que el hielo los ha rodeado, haciendo que su barco se detenga. Este mensaje también se ignora. Mientras tanto, la mayoría de los pasajeros del crucero de lujo ya se han retirado a sus habitaciones. A las 11:35, los marineros en el nido del cuervo del Titanic notan el iceberg. Suenan 3 veces el timbre, lo que significa que hay algo más adelante.
Luego llaman al puente. Los motores se invierten y las puertas de los compartimientos supuestamente se cierran. Solo 5 minutos después, el costado de estribor del enorme transatlántico choca con el iceberg. La sala de correo comienza a llenarse de agua. Pronto llegan otros informes. No suenan alentadores. Al menos otros 5 compartimientos están inundados. Se hace evidente que el Titanic solo tiene unas horas antes de hundirse. La noche fue excepcionalmente tranquila, sin luz de luna, sin viento y sin olas. Y como las olas no rompían contra el iceberg, era difícil percibir al gigante. Pero también existe la teoría de que lo que hundió al Titanic fue un iceberg negro. Si tuvieras que dibujar un iceberg, apuesto a que sería un gran trozo de hielo blanco cubierto de nieve. Pero aquellos que han visitado la Antártida saben que los icebergs vienen en millones de tonos. Pueden ser multicolores, estampados o rayados como caramelos. Los icebergs también pueden ser negros. Hay 2 formas en que se puede formar un fragmento de hielo de un color tan inusual. Primero, el hielo puede ser extremadamente puro, sin burbujas de aire ni grietas. En este caso, no hay nada que disperse la luz. El iceberg lo absorberá todo y se verá negro. O un volcán en erupción puede cubrir un glaciar con una ceniza volcánica. Entonces, el hielo que se desprende de este glaciar también será de color oscuro. Los expertos no conocen la verdadera razón por la que el iceberg del Titanic se veía tan oscuro, o si realmente era así. Pero uno de los marineros que estaban en el nido del Cuervo testificó que el hielo era negro. El otro dijo que era gris o gris oscuro. No hay nada emocionante o misterioso en los llamados icebergs negros. Son icebergs que ruedan después de que su parte superior se ha derretido, lo que cambia la distribución del peso. Si su parte inferior es lo suficientemente suave para absorber la luz, se ven oscuros. Además, generalmente no están expuestos al aire el tiempo suficiente para que se acumule la escarcha blanca. Pero digamos que esta teoría es incorrecta y que el iceberg no era realmente negro. Y aún así, la única razón por la que ves cosas es porque la luz se refleja en ellas. Cuanto menos luz haya, menos probable es que notes algo. La superficie del océano siempre reflejará la luz de la luna y las estrellas, pero un iceberg de forma irregular y casi vertical tendrá menos posibilidades de hacerlo. Por eso se verá casi negro contra la superficie del agua reluciente. Por la noche, los icebergs pueden ser bastante difíciles de detectar sin un radar. En cualquier caso, nuestro iceberg no se notó a tiempo. El Titanic se estrelló contra él y se hundió. ¿Fin de la historia? Aparentemente no. El 15 de abril, el transatlántico alemán SS Prince Adalbert navegaba por el Atlántico Norte. Viajaba a unos pocos kilómetros del lugar donde el Titanic se había hundido varias horas antes. El jefe de supervisión del barco alemán, que aún no se había enterado del desastre, vio un iceberg. Lo que le llamó la atención fue una mancha bastante grande de pintura roja que recorría la base del iceberg. Sorprendido, el hombre tomó una foto de su descubrimiento. Pensó que la pintura significaba que un barco chocó contra el iceberg durante las últimas 12 horas. La siguiente persona que vio el infame trozo de hielo y tomó su foto fue el capitán de la embarcación utilizada para tender cables de telecomunicaciones en alta mar. El barco fue enviado para ayudar en el área donde el Titanic se había hundido. Más tarde, el capitán afirmó que el iceberg que había visto era el único en esa área. Además, la pintura roja. No fue difícil conectar los puntos. En 2015, una de estas fotos se vendió en una subasta por más de $32,000. Y aún así, los expertos no están seguros de si la imagen realmente muestra el infame bloque de hielo. Podría ser otro iceberg inocente que flotaba cerca en ese momento. En la película Titanic, no verás ningún humo sobre el cuarto embudo del legendario transatlántico, y eso no es un error. En 1911, el año antes de la partida del barco de ensueño, los grandes barcos navegaban principalmente con 4 chimeneas. Las necesitaban para extraer el calor y los vapores de sus enormes calderas. El Titanic fue una verdadera joya de la ingeniería que solo necesitaba 3 chimeneas para funcionar. Así que se agregó una cuarta para el equilibrio y una apariencia más impresionante. La White Star Line creyó que el público se decepcionaría al ver solo 3 chimeneas en el mayor barco de todos los tiempos. Los barcos gemelos del Titanic, el Olympic y el Britannic,
También tenían una chimenea falsa cada uno por la misma razón. Pero esta no era completamente inútil, ya que servía para la ventilación. Extraía los humos de los espacios de máquinas en las cubiertas inferiores y de una de las salas generales de primera clase. Un gran embudo de ventilación, en lugar de varios más pequeños, ayudaba a despejar las cubiertas superiores y dejaba más espacio abierto para que los pasajeros disfrutaran de sus paseos. Cuando el Titanic se hundió, las chimeneas, cada una con un peso de 60 toneladas, se fueron al fondo junto con el resto del barco. Fueron hechas extra altas para asegurarse de que los pasajeros no quedaran cubiertos del hollín expulsado. Su altura y peso les permitieron permanecer en posición vertical. La chimenea delantera, seguida por las demás, cayó solo cuando el barco realizó la inmersión final. Esas chimeneas eran mucho más ligeras que la proa, por lo que se desperdigaron entre otros escombros. El material ligero del que estaban hechas se aplanó una vez que tocó el fondo, y las bacterias que viven en el fondo se encargaron de ello más tarde. La proa del Titanic permaneció intacta al impactar con el lecho marino, pero la popa quedó completamente destrozada. Cuando el famoso transatlántico chocó con ese iceberg, las cosas se pusieron realmente complicadas. Le tomó a la futura estrella de cine 2 horas y 40 minutos sumergirse por completo. La colisión permitió que el agua inundara 6 de los 16 compartimentos estancos. Mientras ésta se precipitaba por el costado de estribor, el barco comenzó a inclinarse hacia adelante y un poco hacia la derecha. Para la medianoche, los compartimentos dañados estaban derramando agua en otros, y todo era un caos porque los compartimentos solo eran estancos horizontalmente. Pronto, el agua comenzó a inundar la embarcación a través de los agujeros de la cadena del ancla, y para las 2 de la mañana, la proa se estaba hundiendo, mientras que las hélices de la popa quedaron fuera del agua. El barco siguió inundándose hasta el momento en que la proa se sumergió y la popa se elevó a casi 45 grados. El peso de esas enormes hélices tensionó la sección media del barco. El acero simplemente no pudo soportarlo y falló. Los sobrevivientes describieron ese momento como un fuerte ruido, como el de la porcelana cuando se rompe o los engranajes cuando se caen. Esa fue la estructura superior del Titanic cediendo. Para las 12:10 de la mañana, la proa y la popa solo estaban conectadas por la estructura del fondo interno. Minutos más tarde, la proa, que pesaba alrededor de 16,000 toneladas, se desprendió de la popa. La popa se elevó bruscamente a una posición casi vertical y comenzó a hundirse con lentitud. Para las 2:20, desapareció bajo el agua. La proa descendió a unos 20 kilómetros por hora y golpeó el fondo del océano casi media hora antes que la popa. Las dos partes del Titanic ahora yacen a 610 metros de distancia entre sí, apuntando en direcciones diferentes. La proa permaneció mayormente intacta, solo cubierta de barro. Pero la popa se convirtió en un desastre enredado debido a las implosiones que sufrió durante el descenso. El aire atrapado dentro de la estructura simplemente no pudo soportar la creciente presión del agua en las profundidades. Los cohetes de señales jugaron un papel importante en la tragedia del Titanic. Cuando un barco se hunde, se supone que debes lanzar bengalas rojas para señalizar problemas. Pero alguien decidió abastecer al Titanic con bengalas blancas en lugar de las habituales, así que, cuando el barco chocó contra el iceberg, la tripulación disparó las bengalas blancas. El SS Californian pasaba cerca, y su capitán sabía que el Titanic estaba en una zona peligrosa de icebergs. La tripulación no vio el Titanic hundiéndose, pero ciertamente vieron esos cohetes blancos. La radio entre los barcos era inútil porque el operador del Californian la había apagado. El capitán tuvo la corazonada de que algo andaba mal, así que envió una señal luminosa en código Morse al Titanic, pero no recibió respuesta porque este ya se había hundido. Había otro barco, el Samson, navegando junto al Titanic. A bordo llevaban mucha carne de foca congelada y cazada ilegalmente en aguas canadienses. Por ello, navegaba con las luces apagadas para no ser detectado. Cuando vieron los cohetes blancos del Titanic, pensaron que era la guardia costera y se alejaron rápidamente.
El Samson no tenía radio, así que no pudieron enterarse del desastre en curso. La tripulación recibió la noticia sobre el Titanic solo cuando llegaron a la costa de Islandia el mes siguiente. Ha habido muchas teorías para explicar la tragedia del Titanic, y una de las más recientes dice que hubo un incendio involucrado. Un periodista irlandés, Sinan Moloney, se puso en plan detective. Durante décadas investigó el misterio y dio con un descubrimiento revolucionario. Encontró un álbum de fotos que había estado oculto al público durante un siglo tras la tragedia. En las imágenes tomadas en el astillero Harland & Wolff en Belfast, Irlanda del Norte, apenas una semana antes de que el transatlántico zarpara, se puede ver claramente una enorme mancha negra de 9 metros en el casco del barco. Moloney investigó las fotos y los testimonios de testigos presenciales de la época y afirmó que un incendio se desató espontáneamente dentro de uno de los enormes depósitos de carbón del Titanic. Ardió durante 3 semanas enteras y afectó al metal, debilitando críticamente un segmento crucial del casco del barco. En ese entonces, la mayoría de los barcos tenían solo un casco, por lo que era la única protección del Titanic. Por eso, el iceberg logró hacer un agujero en la embarcación con tanta facilidad. Si no hubiera sido por el incendio, puede que el Titanic hubiera resistido el impacto del iceberg. La empresa que operaba el transatlántico sabía sobre la situación, pero decidió ocultar ese hecho. No querían ninguna historia negativa en la prensa, ya que enfrentaban una competencia seria en los viajes transatlánticos. Los boletos del Titanic se habían agotado, así que se abastecieron de carbón y lo hicieron zarpar. La Luna también podría haber jugado un papel en el hundimiento. Nuestro satélite afecta en gran medida las mareas en la Tierra. Cuanto más cerca está de nuestro planeta, más fuertes son las mareas debido al aumento de la gravedad de la Luna. En 1912, la Luna estaba tan cerca que hizo que varios glaciares en Groenlandia se separaran. Enormes pedazos de hielo que se desprendieron de los glaciares comenzaron a flotar hacia el sur. El evento de la superluna ocurrió solo 6 minutos después de una marea viva. Durante las lunas nuevas y llenas, la alineación de la Luna, el Sol y la Tierra hace que su gravedad combinada alcance su punto máximo. Y el día anterior, nuestro planeta se había acercado lo más posible al Sol ese año, lo que hizo que la gravedad fuera aún más fuerte. Esta mezcla de eventos creó las condiciones perfectas para una de las mareas más poderosas en la historia, para que los icebergs desprendidos de los glaciares de Groenlandia se movieran libremente. Los oponentes de esta teoría dicen que la diferencia en la fuerza de marea no fue realmente tan grande y que no pudo haber sido la causa principal del hundimiento. El iceberg rasgó el costado del barco, dejando una enorme abertura en el casco. No fue una grieta continua y se generaron daños en varios lugares. Algunos expertos creen que el barco habría sobrevivido al iceberg si lo hubiera golpeado de frente. El Titanic tenía compartimentos estancos diseñados para prevenir inundaciones en caso de colisión. Solo los primeros 3 o 4 de estos se habrían inundado. Esto podría haber ayudado a salvar muchas vidas. Los partidarios de esta teoría culpan del desastre al primer oficial, William Murdoch. Los barcos grandes y rápidos no giran en cuestión de segundos como un coche a gran velocidad. Toma minutos. Cuando Murdoch se dio cuenta de que la colisión era inevitable, trató de esquivar a la izquierda para evitar un golpe directo. Pero a pesar de sus esfuerzos, el barco aún chocó con el iceberg. Y bueno, ya conoces el resto. Todos lloramos al ver la desgarradora despedida de Jack y Rose en Titanic. ¡Uy, spoiler! Lo siento, pero las historias reales del hundimiento del famoso barco no fueron menos conmovedoras. Joseph LaRoche nació en 1886 en Haití, en el seno de una familia acomodada. Creció sin papá, pero su madre era una mujer que se había hecho a sí misma y una respetada comerciante. Su tío era la cabeza de su país. Joseph hablaba con fluidez francés, criollo haitiano e inglés. A los 15 años, Joseph se dio cuenta de que quería ser ingeniero, pero no había escuelas de ingeniería en Haití, así que se trasladó a Francia para formarse.
El viaje tardó la friolera de 83 días. Todavía en sus años de alumnos, Joseph conoció a Juliette en un suburbio de París a través de un mentor. Pronto se hicieron amigos y luego en algo mucho más grande. La pareja decidió casarse. Solo había un problema. Joseph no había podido encontrar un trabajo cualificado y bien pagado, ni siquiera después de haber terminado sus estudios, debido a la discriminación racial. Pero el inteligente joven se dio cuenta de que podía hacerlo mejor. Además, necesitaba mantener a su creciente familia. Su tercer niño estaba en camino. En Haití, su tío le prometió que lo ayudaría a encontrar empleo como profesor de matemáticas. Su madre estaba encantada de que su hijo y su familia pudieran vivir en Haití. Les compró billetes de primera clase para el transatlántico francés La France, como regalo de reencuentro, pero esa embarcación tenía normas muy extrañas que separaban a los padres de sus hijos en las comidas. Los Laroche no querían abandonar a sus niños y hacerlos sentir tristes en un viaje a través del océano. Así que decidieron cambiar sus billetes de primera clase para el La France por unos de segunda clase para el viaje inaugural del RMS Titanic. Este estaba de moda y en él no se separaba a las familias, así que les pareció un buen negocio. Planeaban cambiar a otro barco en Nueva York que los llevaría directamente a su destino en Haití. La familia embarcó en el Titanic el 10 de abril de 1912 en Cherburgo. Disponían de 3 días para disfrutar de los lujosos camarotes, un comedor, una biblioteca y 3 cubiertas de paseo al aire libre a disposición de los pasajeros de segunda clase. Juliette envió una carta a su padre desde la última escala del Titanic en Queenstown, Irlanda. En ella le contaba que estaban más que contentos con el alojamiento. Tenían 2 literas en su camarote y un sofá que se convertía en cama para los miembros más jóvenes de la familia. La familia hizo amistad con unos simpáticos copasajeros con los que habían viajado desde París. Creía que eran los únicos franceses a bordo, así que se sentaron juntos a comer. Juliette mencionó que habían pasado tiempo juntos en la cubierta del transatlántico. También escribió que la gente de a bordo era amable, aunque algunas fuentes afirman que la familia había sido blanco de muchas miradas maliciosas, chistes y comentarios. La noche del 14 de abril, su emocionante viaje llegó a un abrupto final. A pesar de que los operadores inalámbricos del Titanic habían recibido advertencias de buques cercanos sobre la presencia de hielo a la deriva, el transatlántico siguió avanzando a toda máquina. Eran alrededor de las 11:40 de la noche cuando el casco del Titanic chocó con un iceberg a unos 595 kilómetros de la costa de Terranova. La embarcación, prácticamente insumergible, estaba muy mal equipada con botes salvavidas, suficientes solo para la mitad de sus 2.200 pasajeros. El barco más cercano que podía rescatarlos, el Carpathia, estaba demasiado lejos para prestar ayuda. Un camarero despertó a los Laroche y los llevó a los botes salvavidas, según recordó Juliette más tarde. Como no hablaba inglés, todo lo que estaba ocurriendo le parecía aún más aterrador. Poco después de medianoche, la tripulación recibió la orden de dar prioridad a las mujeres y a los niños a la hora de embarcar en los botes salvavidas. Juliette recordó más tarde que se había desatado un pánico terrible porque la gente se empujaba para conseguir un asiento en ellos. En algún momento, sintió que habían apartado a su hija mayor y la habían arrojado al abismo. Minutos después, se había unido a su Simón en el mismo vacío. Así pues, Juliette, embarazada, y sus 2 hijas consiguieron lugar en el bote salvavidas número 14, pero tuvieron que despedirse de Joseph mientras la embarcación se adentraba en el mar. Él envolvió a Juliette con su abrigo y prometió subir a otro bote salvavidas para volver a verla a ella y a sus hijas en Nueva York. Joseph Laroche, de 25 años, no consiguió ser fiel a su palabra. En un par de horas, el Titanic se hundió bajo las aguas, llevándose la vida de casi 1.500 personas con él. Joseph fue una de ellas. Juliette y las niñas formaban parte de los 700 supervivientes que fueron rescatados por el transatlántico Carpathia varias horas después. Cuando llegaron a Nueva York, buscaron entre la multitud con la esperanza de volver a ver a Joseph. Cuando se hizo evidente que no lo encontrarían,
les llegó el momento de decidir qué hacer y a dónde ir. Sin tener ningún conocimiento de inglés ni dinero, ya que éste se había hundido con el barco, Juliette consiguió sobrevivir en América solo 3 semanas y después no tuvo más remedio que volver a Francia. El tío de Joseph ya no pudo ayudarlas, pero otros habían acabado con su vida 4 meses después de la tragedia del Titanic. En diciembre de 1912, Juliette dio a luz a un hijo al que llamó Joseph en honor a su padre. Durante el resto de su vida, no pudo superar la pérdida de su amado esposo. Por eso no le gustaba hablar de lo que había ocurrido en el Titanic. Incluso les dijo a sus hijos que no lo mencionaran. En 1995, un miembro de la Sociedad Histórica del Titanic entrevistó a Louise. Era la última niña, La Roche, que quedaba y la última superviviente francesa del hundimiento. Y fue entonces cuando el mundo conoció esta desgarradora historia, la cual inspiró algunas obras de teatro y artículos. Sin embargo, nunca recibió la misma atención que las anécdotas de otros pasajeros. Probablemente recuerdes a la pareja de ancianos que se hunden juntos en su cama en la película Titanic. Esta fue inspirado por Isidor y Aida Strauss. Ambos nacieron en Alemania y emigraron a Estados Unidos cuando eran niños. Se conocieron en Nueva York y se casaron 5 años después. Isidor montó con su hermano un negocio de loza y porcelana que creció hasta convertirse en el departamento de cristalería de Macy's y los hizo multimillonarios. Él y Aida eran muy conocidos en Nueva York no solo por su riqueza y caridad, sino también por su amor y devoción mutuos. En 1912, la pareja decidió huir del invierno neoyorquino y se dirigió a Europa. Para entonces ya llevaban 40 años casados. A principios de abril les llegó la hora de embarcar de vuelta a su hogar en Nueva York. Normalmente viajaban en enormes transatlánticos alemanes, pero en aquella época no pudieron resistirse al bombo y platillo de todo el mundo hablando del nuevo transatlántico de lujo, el RMS Titanic. Así fue como acabaron en una de las suites privadas de primera clase de la parte superior del barco. El matrimonio Strauss pasaba las noches cenando frente a una orquesta en directo en un salón lleno de muebles de lujo y costosos paneles de madera. La noche del 14 de abril sintieron un ligero temblor, salieron de su suite privada y esperaron instrucciones de la tripulación. Estos les dijeron a los pasajeros que no perdieran sus pases, pues los necesitarían cuando todos volvieran a bordo. Pero la realidad era que el barco se estaba hundiendo. El matrimonio Strauss estaba junto al bote salvavidas 8. Al señor Strauss, que entonces tenía 67 años, le ofrecieron un asiento junto a su mujer debido a su edad. Sin embargo, él lo rechazó. Dijo que no era demasiado viejo para sacrificarse por una mujer. Quería esperar y asegurarse de que no quedaran atrás mujeres ni niños. Ellen Bird, la criada de Aida, dudó antes de subir al bote salvavidas, pero Aida le dijo que lo hiciera, pues tomó la incómoda decisión de no dejar a su marido en el barco que se hundía. Aida se quitó su precioso abrigo de bisón y se lo entregó a su temblorosa criada, diciéndole que ya no lo necesitaría. Isidor no consiguió convencerla para que se salvara, así que permanecieron juntos hasta el final. Algunos de los pasajeros de primera clase que sobrevivieron recordaron más tarde que habían visto a la pareja tranquilamente de pie en cubierta, tomados de la mano, simplemente esperando. El Royal Mail Ship o RMS Titanic, el barco de vapor más famoso de la historia, sin duda alguna, fue una vez un símbolo de lujo y los sueños prometedores por cumplir. Su construcción tomó 3 años y requirió la colaboración de 3.000 personas. El 10 de abril de 1912, el flamante transatlántico recibió a sus pasajeros con olores del barniz fresco, pintura y madera recién cortada. En aquel entonces, todavía se usaba plomo para la producción de la pintura y aceite de linaza como aglutinante, por lo que ese aroma debió haber sido poderoso. Cuando estaba completamente operativo, el enorme navío consumía alrededor de 850 toneladas de carbón por día y los pasajeros también podían oler sus humos. Otro aroma que debió haber llenado las cubiertas del Titanic, al menos las de primera clase, debe haber sido la nueva fragancia de la famosa casa de perfumes francesa Guerlain, el L'Or Bleu. Fue lanzada a principios del mismo año y rápidamente se convirtió en un éxito entre las damas acaudaladas.
El perfume que aún se puede comprar hoy es una mezcla de violetas e iris con vainilla cremosa. En la dramática noche del 14 de abril, cuando el Titanic solo tenía horas de vida, los meseros le servían ostras, cordero en salsa de menta, pato asado en salsa de manzana y otras delicias a sus huéspedes de primera clase. La segunda clase estaba llena de olores de pollo al curry, cordero de primavera y pavo asado. Los pasajeros de tercera clase solo recibieron simples gachas y galletas esa noche. A las 11 p.m., a medida que el barco se acercaba peligrosamente al iceberg, se añadió un nuevo olor a la mezcla. Era un olor mineral con notas metálicas. Si tienes hielo en tu nevera, debes haber notado que absorbe los olores de los alimentos cercanos. Lo mismo sucede con los icebergs. Adoptan los olores de los animales marinos y mantienen la composición química del agua de la que están hechos. Y aunque más personas hubieran conocido el significado de este peculiar olor metálico, probablemente tampoco habrían salvado al barco. Pero el número de gente que hubiera logrado escapar podría haber sido mayor. Hablando de olores, en caso de que alguna vez te hayas preguntado cómo huele el espacio, pero no planeas convertirte en astronauta pronto, presta atención. Puedes probar Oud Space, un aroma que fue diseñado por la NASA hace décadas. La idea del perfume era ayudar a los astronautas a prepararse para sus encuentros con el espacio en todos los niveles durante su entrenamiento. Pero espera un segundo. El espacio es un vacío, por lo que técnicamente no debería tener ningún olor, ¿verdad? Sin embargo, los astronautas que han estado allí recuerdan que tiene un agradable olor metálico, algo así como el olor de los humos de soldadura o la pólvora quemada. Podían olerlo en sus trajes espaciales después de volver a su nave espacial. También podemos adivinar a qué huelen otros planetas en función de lo que compongan sus atmósferas. Venus tiene nubes de ácido sulfúrico en su atmósfera, por lo que debe oler a huevos podridos. Marte y Urano también huelen a huevos podridos, por cierto. Cada una de las capas de la atmósfera de Júpiter está compuesta por diferentes químicos. Es por eso por lo que huele diferente dependiendo de dónde te encuentres. Algunas capas te reciben con un delicioso aroma a almendras amargas o mazapán, y otras, más cerca de la superficie, huelen a productos de limpieza. Es poco probable que los demás planetas del sistema solar tengan un olor distintivo, ya que sus atmósferas están compuestas principalmente por gases inodoros. En cuanto a nuestro satélite natural, la Luna, los astronautas del Apolo afirmaron que su polvo huele a pólvora. La fragancia del césped recién cortado hace que valga la pena cortarlo con regularidad, pero ¿sabías que el césped no la pasa muy bien mientras lo haces? De hecho, grita por ayuda. Y dado que el césped no puede gritar en voz alta, expresa su malestar liberando una mezcla de moléculas volátiles malolientes. Lo hace para protegerse de los insectos. Las orugas y otras criaturas similares simplemente adoran devorar golosinas vegetales azucaradas. Cuando cortas el césped, este libera ácido jasmónico, entre otras cosas. Este actúa como una señal para las avispas parásitas de que hay una oruga disponible. Estas criaturas lidian con los agresores del césped que pueden seguir creciendo felizmente. Desde el punto de vista del césped, cortar no es muy diferente a un ataque de insectos, entonces se protege de la mejor manera que puede. La lluvia tiene un olor potente fácil de reconocer, también conocido como petricor. Pero, ¿de dónde proviene? Resulta que algunas plantas secretan aceites durante las sequías. Las rocas y la tierra acumulan esos compuestos y cuando las gotas de lluvia los golpean, estos se mezclan con el agua y son liberados al aire. A veces, estos aceites se combinan con químicos producidos por bacterias que viven en el suelo. El resultado de esta cooperación es un olor almizclado que puedes percibir en el bosque o en tu jardín cuando remueves la tierra húmeda. El ozono también contribuye a este aroma de lluvia, en especial después de las tormentas eléctricas. Esto sucede cuando la carga eléctrica de un rayo divide las moléculas de oxígeno y nitrógeno en la atmósfera y luego estas se recombinan para formar ozono. Una teoría sugiere que disfrutamos tanto del aroma de la lluvia porque está impreso en nuestros cerebros. Diferentes culturas han asociado siempre la lluvia con algo positivo y podríamos haber heredado esa percepción. Amantes del chocolate, entre quienes me incluyo, esto es para ustedes. Existen flores que huelen exactamente a su golosina favorita. Al fin y al cabo, es un producto de una planta tropical. Y ya que es imposible recrear en un perfume el mágico aroma que tiene el chocolate, puedes plantar unas flores de chocolate, también conocidas como hojas de lira de ojo verde, en tu jardín. Estas flores se parecen a las margaritas con pétalos amarillos alrededor de un centro rojo oscuro.
Cuando arrancas sus pétalos, la flor libera ese delicioso aroma que todos amamos tanto. Las hojas y las ramas de la planta también tienen la misma fragancia. En caso de que te haya interesado, puedes encontrar la flor en los suelos secos de Arizona, Texas, Colorado y otros estados con climas similares. Florece todo el año y el aroma es más fuerte en los días cálidos. El gato osuno, también conocido como manturón, no solo parece súper adorable, sino que también huele a palomitas de maíz con mantequilla. Los manturones prefieren estar solos y utilizar su aroma para marcar su territorio y encontrar posibles parejas cuando lo necesitan. Científicos intentaron descifrar el secreto de su inusual olor y sugirieron que podría provenir de las secreciones de las glándulas olfativas debajo de la cola del animal. Investigaciones posteriores revelaron que el olor a palomitas de maíz proviene de la orina del manturón. Después de que el animal hace sus necesidades, deja un rastro de su olor en los árboles con su cola que a menudo se empapa. Pero si las palomitas de maíz reales solo liberan su increíble olor cuando revientan bajo el calor, ¿cómo hacen los manturones para hacerlo sin un microondas? La respuesta podría estar en su dieta o, más probablemente, en las bacterias que entran en contacto con el fluido natural del animal. El durián es una fruta popular en el sureste asiático que huele dulce y agradable para algunas personas, pero para la mayoría su olor es como una mezcla de cebollas podridas y calcetines sudados. El hedor es tan potente que está prohibido en el transporte público y hoteles en algunos países. El secreto del durián reside en sus 44 componentes activos que producen olor. La mezcla es tan compleja que nunca puedes predecir a qué va a oler. Y a pesar de ese horrible olor, el durián es considerado un manjar y se utiliza principalmente para hacer platos dulces como pasteles y dulces. Hubo un incidente oloroso con durián en una biblioteca en Australia. El olor a fruta podrida de un armario se había extendido por todo el edificio a través del sistema de aire acondicionado. Lo confundieron con una fuga de gas y tuvieron que evacuar alrededor de 500 estudiantes y profesores. Bueno, eso apesta, literalmente. Y finalmente, si alguna vez has ido a fuentes termales naturales o has ido a ver algunos géiseres, nunca olvidarás el olor del sulfuro de hidrógeno o, menos poéticamente, huevos podridos. En realidad no solo es desagradable, sino también altamente inflamable. Pero también puede ser bastante útil. La mayoría de los hogares en Islandia utilizan fuentes termales como fuente de agua caliente. Aunque no huele fresco, es perfectamente seguro para beber y el olor no permanece en tu cuerpo después de que te duchas. Así que ahí lo tienes. Conocemos al Titanic de tantas historias, incluso de una película. Pero ahora tenemos su primer escaneo digital a tamaño completo. Y no es como esos modelos de antes en los que principalmente imaginábamos cómo se suponía que era el barco. Esta vez obtuvimos un verdadero escaneo digital. Un equipo de expertos realmente mapeó el fondo marino alrededor del Titanic junto con el propio barco. Básicamente obtuvimos una vista 3D de todo el naufragio, que es como sumergirse bajo la superficie del océano y ver al Titanic como si toda el agua hubiera sido drenada. Así que esta historia comenzó en 1985, 73 años después de que el Titanic se hundiera. Un explorador llamado Robert Ballard se topó con él en algún lugar entre dos submarinos que también se hundieron en esa zona. En realidad estaba en una misión diferente en ese momento, por lo que ni siquiera tuvo tiempo de explorar el barco correctamente. Pero mientras buscaba los submarinos, se dio cuenta de cómo las corrientes oceánicas afectaban a los escombros del lugar. Notó que los objetos más pesados se hundían rápidamente y dejaban un rastro de escombros detrás, el cual seguía las corrientes. Utilizando este conocimiento, Ballard formuló la hipótesis de que el Titanic se había partido en dos y había dejado un rastro de escombros mientras se hundía. Antes de que encontrara el naufragio, todos pensaban que el barco simplemente se había sumergido en una sola pieza después de chocar con un iceberg. Así que todos sabían dónde estaba el barco y la aventura podría comenzar. ¿O no? Fue difícil explorarlo. La nave es enorme y las profundidades oscuras del océano hacen que sea realmente difícil capturar su cuerpo completo en una sola toma. Así que en su mayoría nos basamos en vistazos del barco en descomposición. Tuvimos que conformarnos con partes dispersas de la imagen completa y llenarla con especulaciones e historias. Pero en el verano de 2022, finalmente obtuvimos algo diferente. Un equipo de expertos de Magellan Ltd., una empresa especializada en mapear el océano profundo, se asoció con Atlantic Productions, quienes estaban realizando un documental sobre el proyecto.
Se embarcaron en una misión para capturar la vista completa del Titanic. Utilizaron sumergibles, que son unos vehículos que pueden sumergirse bajo el agua y ser controlados remotamente por un equipo de exploradores habilidosos. Estos fueron llevados muy profundo en el océano. No fue una tarea fácil, pasaron más de 200 horas recopilando información sobre toda la longitud y la amplitud del naufragio. Fue como una verdadera búsqueda del tesoro en la vida real. Pero en lugar de encontrar oro y joyas, hallaron algo aún más precioso. Más de 700,000 imágenes del Titanic desde todos los ángulos posibles. Sí, tomaron fotos de cada pequeña parte del barco, incluso de las que no eran tan interesantes, de aquellas que la mayoría de nosotros normalmente pasaríamos por alto. Mapear las partes embarradas fue una parte importante porque ayudó a llenar los vacíos entre las cosas más emocionantes que descubrieron. Y esta fue una forma para que todos nosotros finalmente obtuviéramos una detallada reconstrucción en 3D. A pesar de que han pasado más de 100 años, todavía se puede reconocer la proa del Titanic, cubierta de óxido que cuelga como estalactitas. Encima de estas se encuentra la cubierta del barco, donde un gran agujero nos da una visión del espacio vacío donde alguna vez estuvo la gran escalera, como una ventana al glamuroso pasado del barco. La popa es ahora un caos salvaje de metal retorcido. Cuando el Titanic se hundió, esta parte colapsó y se espiralizó en el lecho marino. La proa y la popa terminaron separadas por unos 800 metros. Hay un vasto campo de escombros rodeando este gigante atascado en el fondo del mar. Estos son como un tesoro disperso, lleno de trabajos de metal intrincados de la nave, estatuas e incluso botellas de champán sin abrir. También hay objetos personales que se hundieron junto con el barco, como docenas de zapatos que descansan en el lecho marino. Bajar y tomar todas estas fotografías fue una tarea difícil de realizar. Puede que no suene tan duro al principio, considerando que fue el vehículo el que realmente se sumergió en estas partes tan profundas del océano, no las personas. Pero estudiar el océano es duro. No hemos explorado, mapeado o incluso visto más del 80% de él. Las condiciones son severas y la presión se intensifica cuanto más profundo vas. Y el vehículo tuvo que sumergirse casi 4.000 metros por debajo de la superficie. Eso es como 12 torres Eiffel apiladas una encima de la otra. Además, hay fuertes corrientes en esa área, así que probablemente fue como intentar navegar a través de un laberinto acuático. Y los sumergibles no debían tocar nada. Incluso el más mínimo paso en falso podía dañar el naufragio, que ya era muy frágil. Puede parecer que el Titanic está congelado en el tiempo y siempre estará allí esperándonos, pero en realidad está desapareciendo lentamente. Es bastante obvio que el agua del océano lo arruinó, considerando cuánto tiempo ha estado allí abajo. Pero no es solo eso, el naufragio en sí se ha convertido en el hogar de un tipo específico de bacteria, la Alomonas titanicae, que incluso recibió el nombre del famoso barco. Estas tienen una habilidad especial para sobrevivir dentro de formaciones oxidadas conocidas como rústicles. Se parecen un poco a los carámbanos, esos picos de hielo que se forman cuando el agua cae de algo y se congela. Estas bacterias tienen un gusto por el hierro que es abundante en el caso del barco. Para ellas es como un auténtico buffet allí abajo. Y a medida que pase el tiempo, estas bacterias seguirán comiéndose el hierro del barco poquito a poquito, hasta que un día el festín llegue a su fin y toda la nave desaparezca. Es como un proceso de reciclaje lento pero constante. Por lo tanto, este modelo en 3D que obtuvimos gracias al arduo trabajo de este equipo y la tecnología llegó en el mejor momento porque nunca sabemos cuánto tiempo nos queda para explorar el famoso naufragio. Esta vez incluso podríamos entender mejor la colisión con el iceberg. Las películas siempre muestran al Titanic golpeando al iceberg por su lado derecho, pero ni siquiera podemos estar seguros de ello. Los escaneos podrían ayudarnos a determinar si el barco realmente encalló en el iceberg, como si se hubiera atascado en él. Además, podemos estudiar la popa y analizar cómo el Titanic golpeó el lecho marino. Esto también nos ayudará a entender qué fue lo que en verdad sucedió durante el hundimiento. Quizá tengamos la oportunidad de descubrir si realmente hubo un fuerte incendio que selló el destino del Titanic. Una teoría indica que el incendio del carbón había estado ardiendo durante 3 semanas completas antes de que el barco hiciera su primer y último viaje, y esto podría haber debilitado su casco, lo que significa que la mayor parte del trabajo ya estaba hecho. El iceberg solo dio el golpe final. También podremos saber si realmente hubo un iceberg.
algo que muchas personas se preguntan. Existe una teoría alternativa que sugiere que el Titanic pudo haber golpeado una masa oculta de hielo compacto en lugar de un iceberg típico. El hielo compacto está compuesto por grandes placas de hielo que flotan cerca de la superficie del océano y pueden ser difíciles de detectar. Creen que esta masa de hielo podría haber llegado al Atlántico desde el océano Ártico. Según el marino profesional el capitán L.M. Collins, que apoya esta idea, si el Titanic hubiera chocado con un iceberg normal, el barco se habría hundido mucho más rápido de lo que lo hizo. Y dado que logró mantenerse en la superficie durante un periodo relativamente largo, menos de 3 horas, quizá este fue un tipo de colisión diferente. El marinero también dijo que existen diferencias en lo que las personas dijeron haber visto cuando el Titanic se hundió. Cree que estas podrían deberse a ilusiones ópticas. En este caso, cuando la gente estaba observando el océano esa noche, la forma en la que la luz se reflejaba y las condiciones en el mar podrían haber hecho que las cosas parecieran más cercanas o distorsionadas. Por lo tanto, cuando vieron algo en el agua, puede que no haya sido exactamente lo que pensaban que era, ya fuera un iceberg o algo más. Los binoculares podrían haber ayudado a los miembros de la tripulación a detectar el peligro potencial, pero desafortunadamente estos no tenían ninguno. Parece que estaban guardados dentro de un armario cerrado y nadie sabía dónde estaba la llave para abrirlo. ¿Puedes adivinar cuántas teorías existen sobre el hundimiento del Titanic? Así es, muchísimas, incluyendo una teoría propia que hoy compartiré contigo. Después podrás decidir cuál te parece más probable. Teoría de una pieza. La primera versión de los hechos fue la teoría de una pieza. Es muy simple y básicamente afirma que el hundimiento ocurrió sin ninguna ruptura. 2:15 AM, el barco choca con un iceberg. 2:18 AM, las luces se apagan. El barco alcanza un ángulo de 45 grados y su hundimiento final en las profundidades del océano comienza rápidamente. 2:20 AM, solo unos 3 minutos después, el RMS Titanic desaparece bajo la superficie del océano, para siempre. El transatlántico no se rompe, solo se hunde en una pieza entera. Por supuesto, esto no puede ser cierto. En abril de 1902, el Titanic no solo era el barco más grande del mundo, sino también el más grande jamás construido. Es difícil creer que un buque tan pesado pudiera haberse hundido sin romperse. Sería simplemente imposible. Bueno, no podemos culpar a las personas de aquel entonces. Antes de encontrar los restos, no había otras teorías. ¿Un momento? ¿O acaso sí las había? Un día después de la tragedia, los sobrevivientes fueron entrevistados y hablaron de lo que había pasado. Algunos de ellos afirmaron que el barco se había partido en 2 al hundirse. Por ejemplo, Jack Thayer, un chico de 17 años, describió el hundimiento tal y como lo recordaba, y L.D. Sigmund dibujó un boceto a partir de esa descripción. El dibujo mostraba claramente el barco partiéndose por la mitad. Pero nadie le creyó a Jack ni a los demás testigos. No había pruebas, por lo que sus afirmaciones fueron recibidas con escepticismo. Sin embargo, en 1985 las cosas cambiaron. Fue entonces cuando Robert Ballard encontró los restos del Titanic en las profundidades del océano. Cuando la gente los vio, quedó claro que Jack y los otros supervivientes tenían razón. El Titanic se había partido en 2. Por lo tanto, es hora de una nueva teoría. 2:15 AM. La quilla se rompe, la escora de estribor cede y el casco continúa inclinándose y desmoronándose. 2:17 AM. Las secciones de la galera se rompen. Las torres caen inmediatamente bajo su propio peso. Las luces se apagan. La popa es arrastrada por los aires. La proa se desprende y comienza a hundirse. La popa se aferra a duras penas a la parte de estribor de la superestructura de la sección de popa. La sección de popa se inclina lentamente hacia babor mientras comienza a hundirse de nuevo. Se levanta por última vez y hace un giro semicircular mientras se hunde. Suena bastante convincente, ¿cierto? Pero algunos comenzaron a hallar agujeros en esta teoría. Por ejemplo, el Titanic no podría haberse mantenido unido hasta alcanzar un ángulo tan elevado. Tendría que haberse partido mucho antes.
Esto solo significaba que aún quedaba un vasto campo para la investigación y las especulaciones. Por eso los expertos comenzaron a idear sus propios escenarios. ¿Qué tal si primero miramos los menos populares? Ruptura en V y ruptura en V Aaron 1912. Según la primera teoría de la ruptura, el Titanic alcanzó un ángulo elevado y el peso de su popa sin apoyo hizo que se partiera desde arriba hacia abajo. Pero eso es físicamente imposible, así que ¿existen otras ideas? En 2006, Roger Long, un arquitecto naval, decidió investigar la llamada teoría de la V. 2:17 am. La ruptura comienza en un ángulo poco pronunciado, tal vez de unos escasos 11 grados. La estructura superior falla y comienza a resquebrajarse. En este momento, solo el doble fondo mantiene unido al Titanic, pero comienza a doblarse bajo la tensión y el barco empieza a ceder. El agua se filtra a través de la grieta, aumenta el peso entre las dos secciones, doblando el Titanic hacia el otro lado y tirando de él en forma de algo similar a una V. Las cubiertas superiores se destrozan y se doblan juntas. La proa se dirige hacia el fondo y la popa es la última en hundirse. Sin embargo, esta teoría ha sido refutada muchas veces desde entonces. Roger Long creía en ella porque los bordes rotos de las cubiertas superiores de la sección de proa estaban destrozados y aplastados. Sin embargo, hemos descubierto que eso ocurrió debido a la llamada fracturación hidráulica, la fuerza del agua que chocó contra la cubierta cuando el Titanic golpeó el fondo del océano. Otra teoría de la ruptura en V afirma que la proa había salido del agua tras la ruptura. Esta teoría fue difundida principalmente por un antiguo entusiasta del Titanic, pero no solo se ha demostrado que es físicamente imposible debido a la increíble masa de la proa, también está inspirada en información incorrecta. ¿Recuerdas a Jack Thayer? Bueno, se basó en su boceto y en las palabras de un par de pasajeros, pero En su día fue un gigante famoso, el barco más grande de la época. Ahora son dos grandes bloques que yacen en el fondo del océano, separados por unos 600 metros, desgarrados por la catastrófica colisión y por el tiempo. La popa del Titanic quedó completamente arruinada tras chocar contra el fondo del mar, pero aún se puede reconocer la proa ya que se conservaron muchos de sus interiores. Hay unas bacterias muy específicas que se encuentran en los restos del barco y que participan en el crecimiento de estas formas de color parduzco tan características del hierro que está oxidándose bajo el agua oceánica. En otras palabras, las bacterias se están comiendo el hierro del casco del Titanic poco a poco, y parece que podrían terminar su tentempié para 2030. Mucho antes de lo que se esperaba, los restos del famoso barco desaparecerán para siempre. Quizá pienses que tal vez sea una buena idea sacar lo que queda del Titanic del fondo del mar, pero se vendría todo abajo solo al intentarlo. Lleva más de 110 años sumergido y ahora está tan oxidado que nadie sería capaz de reconstruirlo aunque consiguiéramos traerlo a la superficie. ¿Piensas que alguna de las 700 personas que sobrevivieron al naufragio pudo oírlo chocar contra el fondo del océano? Al fin y al cabo, el barco más grande que se había construido hasta entonces literalmente desapareció ante sus ojos. Pero lo más probable es que el sonido no haya llegado hasta la superficie. Además, no escuchamos bien bajo el agua porque nuestros oídos no están preparados para oír en ese entorno. Y aunque los pasajeros estaban cerca del lugar del hundimiento, el Titanic tocó fondo a una gran profundidad, 3.800 metros. Hay tantos deslizamientos de tierra y terremotos submarinos que no podemos oír, y hacen mucho más ruido que un barco al estrellarse contra el fondo del océano. La mayoría de las vibraciones y los sonidos deben haberse dispersado por una gran zona. Además, la corriente descendente que muchos creen que golpeó al Titanic después de tocar el fondo del océano también contribuyó a detener la mayoría de las vibraciones acústicas. Por otro lado, el fondo del mar no es tan duro como para producir ruidos muy fuertes. Muchos supervivientes aseguran haber oído ruidos aterradores mientras el Titanic se quebraba, pero ninguno mencionó haber oído nada después de que el barco desapareció bajo la superficie del agua. Algunos supervivientes contaron lo caótico que fue cuando los pasajeros, principalmente mujeres y niños, subían a los botes salvavidas. No había suficientes botes y aún así, algunos ni siquiera estaban llenos a su máxima capacidad. Nadie sabía cómo comportarse en semejante situación.
El simulacro de botes salvavidas había sido programado para la mañana anterior a la tragedia, pero por alguna razón se canceló. Un transatlántico gigante que todo el mundo cree insumergible cruza el océano. En su camino, choca contra un iceberg y se hunde. Sí, todos sabemos cómo es la historia, pero lo que da miedo es que también es el argumento del naufragio del Titán. Una novela publicada en 1898, es decir, 14 años antes de que el Titanic se hundiera o fuera siquiera construido. En la novela, el Titán no tenía suficientes chalecos ni botes salvavidas para todos los pasajeros. También era el barco más grande de la época, casi idéntico en tamaño al Titanic. Y tanto el Titán como el Titanic se hundieron en abril. Dorothy Gibson, una actriz estadounidense de cine mudo, fue una de las pasajeras del Titanic y sobrevivió a la catástrofe. Justo después de llegar a Nueva York, empezó a rodar Salvados del Titanic, una película que se estrenó solo un mes después del hundimiento del barco. Dorothy llevaba incluso los mismos zapatos y la misma ropa que cuando estuvo a bordo. La película tuvo éxito, pero la cinta se destruyó en un incendio, así que de ella solo quedan recuerdos, como de Jack Dawson. El Titanic no estaba solo en las frías aguas del océano cuando se estrelló contra el iceberg. El SS Californian estaba relativamente cerca. Sin embargo, su radio estaba apagada esa noche. En un momento dado, los miembros de la tripulación observaron unas misteriosas luces en el cielo. De inmediato fueron a despertar a su capitán para avisarle, pero él no dio ninguna orden. Tal vez creyeron que solo se trataba de fuegos artificiales. Nunca se dieron cuenta de que las bengalas que los tripulantes del Titanic lanzaron al cielo eran una llamada de socorro. Cuando el SS Californian recibió los mensajes de SOS, ya era demasiado tarde. Algunos sugieren que la luna llena fue la responsable de que el iceberg se cruzara con el gigantesco barco. Una luna llena podría haber causado mareas muy intensas que desprendieron varios icebergs en el frío norte y los lanzaron al sur justo cuando el Titanic estaba atravesando la zona. ¿Te atreverías a probar el queso del Titanic? El barco lleva más de 100 años bajo el agua y se tardó más de 70 años en encontrarlo. Ya para ese entonces, la mayor parte de la comida que se había hundido junto con el navío, por supuesto, se había echado a perder. Pero es posible que aún quede algo. Algunos alimentos tal vez no estén estropeados, por ejemplo, el queso. Los microbios que transforman la leche en queso desarrollan unas condiciones especiales que protegen el producto de la putrefacción. Muchas cosas han sobrevivido al Titanic. Por ejemplo, una carta manuscrita de una madre a su hija dirigida a la abuela de la niña en la que le relatan el increíble viaje que estaban haciendo juntas. La carta tiene más de 100 años y se vendió en una subasta. Entre los restos del naufragio se encontró un par de guantes blancos de algodón. Los músicos del Titanic tocaron hasta el último momento y también aparecieron unas partituras y un viejo violín. La campana que sonó 3 veces para avisar que había un iceberg en el camino. Un reloj de bolsillo que se detuvo a la 1:45 de la madrugada, la hora en la que el barco se sumergió. Hubo alguien que tal vez podría haber cambiado el destino del Titanic. David Blair fue un hombre muy afortunado. Se suponía que debía ocupar el puesto de segundo oficial del barco, pero a último momento lo relevaron, lo cual le salvó la vida. Fue algo muy afortunado para él, sin embargo, un pensamiento nubló su alegría. ¿Y si él era la única persona que podría haber hecho algo para salvar el barco y a los pasajeros? En aquellos tiempos, los barcos no disponían de tecnología avanzada e inteligente como la de hoy. No podían notar una amenaza en el horizonte. Los prismáticos eran bastante útiles, pero los tripulantes del Titanic no tenían acceso a la sala donde se guardaban. David Blair era el responsable de las llaves. Abandonó el barco a toda prisa y se olvidó de entregar las llaves que llevaba en el bolsillo. Tal vez si los miembros de la tripulación hubieran tenido acceso a los prismáticos, habrían visto el iceberg antes y habrían tenido tiempo suficiente para cambiar de rumbo. Es posible que el iceberg gigante que envió al Titanic al fondo del océano se haya formado al sudoeste de Groenlandia. Los científicos han utilizado un modelo informático para calcular la trayectoria que siguió el iceberg en un año determinado, teniendo en cuenta las corrientes oceánicas y las lecturas meteorológicas de ese año.
Según las estimaciones, el iceberg medía unos 500 metros de largo y pesaba aproximadamente 75 toneladas. Cuando chocó con el Titanic, se había reducido hasta pesar 1,5 toneladas. Violet Constance Jessop era, como muchos la llamaban, Miss Insumergible. Solo tenía 24 años cuando se unió a la tripulación del Titanic como azafata. La trágica noche en la que el barco se hundió, estaba descansando en su cama. En cuanto se enteró de que algo pasaba, se vistió y salió rápidamente a cubierta y ayudó a los pasajeros a subir a los botes salvavidas. 4 años más tarde estaba a bordo del Britannic, el buque gemelo del Titanic. Una vez más, el barco comenzó a hundirse. La mujer no solo sobrevivió a otro naufragio, sino que otra vez fue ella quien ayudó a los demás a escapar del buque antes de que desapareciera bajo la superficie. Si viste la película, sabes que el barco no se hundió inmediatamente después de que apareciera esa fatalidad helada. Todo el proceso duró unas 2 horas y 40 minutos. Pero la situación era difícil. Había 2.200 personas a las que cuidar, incluidos tripulantes y pasajeros, y las cosas que sucedían en el barco eran caóticas. El diseñador jefe, Thomas Andrews, pronto se dio cuenta de que no podrían mantenerse a flote. A medianoche, toda la tripulación había comenzado a preparar los botes salvavidas para el lanzamiento. Tenían 20 botes con espacio para solo 1.178 personas, que era solo un poco más del 50% de las personas a bordo. La orden era poner a salvo a las mujeres y los niños primero. Los tripulantes estaban allí para remar y guiar los botes. La escena durante las siguientes 2 horas comenzó a escalar gradualmente. Los miembros de la tripulación tenían la tarea de despertar a los pasajeros y advertirles de que algo malo estaba pasando. Querían colocarlos en una flota de botes salvavidas lo antes posible. A las 12:15 am, algunos tripulantes enviaron una señal de socorro. Un barco de vapor llamado Frankfurt fue uno de los primeros que recibió el mensaje y respondió, pero estaban a unas 170 millas náuticas de distancia. Algunos otros barcos también recibieron el mensaje y ofrecieron su ayuda, pero lamentablemente también estaban demasiado lejos. A las 12:20 am, el transatlántico Carpathia de Cunard recibió una señal de socorro del Titanic y cambió su rumbo de inmediato. Estaba a 58 millas náuticas de distancia en ese momento y les tomaría más de 3 horas llegar allí. 20 minutos después, la tripulación bajaba el primer bote salvavidas. Llevaba solo 27 pasajeros, aunque tenía espacio para 65. Muchos de los botes salvavidas que se lanzaron primero estaban muy por debajo de su capacidad. Los miembros de la tripulación estaban preocupados, pensando que los cabrestantes no podrían sostener un bote salvavidas completamente cargado, y al principio muchos pasajeros tenían demasiado miedo de abandonar el barco. Todavía pensaban que el Titanic era insumergible y no podían imaginar el escenario que sucedería 1 o 2 horas después. La tripulación disparó el primero de 8 cohetes de socorro, pero fracasó. Nadie estaba lo suficientemente cerca para ayudar. A la 1:20 am bajaron 10 botes salvavidas. El número 8 tenía solo 28 personas en él. Uno de los pasajeros del número 10 era Milvina Dean, de 9 semanas. Más tarde se convertiría en la última superviviente que vivió hasta 2009 y cumplió 97 años. Ya eran las 2 am. 3 de los botes plegables eran los únicos botes salvavidas que quedaban en el barco. La proa se había hundido hasta el fondo y se había inclinado muy por debajo de la superficie. Las personas a su alrededor ahora podían ver claramente las hélices de popa sobre el agua. La tripulación estaba bajando el bote salvavidas plegable D desde el techo de las habitaciones de los oficiales con más de 20 pasajeros en él. Cuando la proa del barco se hundió, el agua arrastró el plegable A de la cubierta. Esas 20 personas luchaban porque su bote estaba parcialmente lleno de agua. Cuando los miembros de la tripulación intentaron soltar el plegable B, se cayó. Antes de que lo enderezaran, el agua lo barrió del barco. 30 pasajeros lograron encontrar seguridad en el bote salvavidas volcado. A las 2:17 am, el operador inalámbrico del barco decidió transmitir una última llamada de socorro. 1 minuto después, la luz del barco finalmente se apagó. El Titanic y todos los que quedaban a bordo se sumergieron en la oscuridad. La proa continuó hundiéndose y la popa se elevaba más sobre la superficie, lo que ejercía una gran presión sobre la sección media.
Sonidos horribles llenaban la noche. El Titanic, este enorme barco legendario en el que tanta gente depositaba sus esperanzas y entusiasmo, se partió en dos, entre el tercer y el cuarto embudo. Los informes especularían que la sección de proa tardó unos 6 minutos en llegar al fondo del océano. La popa volvió a sentarse en el agua antes de volver a elevarse a una posición vertical. Permaneció en esta situación hasta que finalmente desapareció en el océano. A las 2:20 am, la popa aparentemente retuvo aire en el interior y la presión del agua la aplastó a medida que bajaba. La popa aterrizó a unos 610 metros de distancia de la proa. La gente consideraba al Titanic como el barco más rápido del mundo. Pensaron que era insumergible porque 4 de sus compartimientos podían inundarse, y eso aún no causaría una pérdida crítica de flotabilidad. Su vida fue problemática desde sus inicios. Mientras el barco salía del puerto, se movió a medio metro de otro barco llamado New York. Se las arregló para pasar de forma segura, lo que fue un gran alivio para todos los pasajeros preocupados que se amontonaban en las cubiertas. El Titanic zarpó el 10 de abril. Su primer viaje fue a través de la altamente competitiva ruta del Atlántico. En la fecha del lanzamiento, el Titanic se convirtió en el objeto móvil más grande en la historia de la humanidad. 269 metros de largo, 28 metros de ancho. No tan grande si lo comparas con los barcos actuales. El crucero más grande del mundo en la actualidad es el Symphony of the Seas de Royal Caribbean, que tiene aproximadamente 5 veces el tamaño del Titanic. Si pones esa nave en posición vertical, sería casi tan alta como el Empire State Building, que mide 380 metros sin antenas. Pero el Titanic fue una gran atracción en su época. En un momento de su viaje, se detuvieron en Francia, luego de lo cual hicieron otra escala en Irlanda. Una vez que los últimos pasajeros abordaron, el enorme barco partió a toda velocidad hacia su destino final, la ciudad de Nueva York. 4 días después del inicio de su travesía, el Titanic no logró desviar su rumbo de un enorme iceberg. La historia que todos conocemos. Solo sobrevivieron 700 personas, y la mayoría eran mujeres y niños. La noche era extremadamente fría. 1 hora y 20 minutos después de que el Titanic se hundiera en el fondo del océano, los sobrevivientes ni siquiera estaban seguros de que alguien viniera a salvarlos. Por fin vieron una luz. Se trataba del Carpathia viniendo hacia ellos. Vinieron por la gente en los botes salvavidas. La tripulación los subió a bordo y sacó del agua a un puñado de pasajeros. Muchos barcos intentaron ponerse en contacto con el Titanic unas horas después de que se hundiera. Sus mensajes nunca fueron devueltos. Más tarde, cuando hubo una investigación sobre lo que realmente sucedió, descubrieron que el transatlántico Californian de Leyland había estado a menos de 32 kilómetros de distancia cuando el Titanic se estaba hundiendo, pero la tripulación no escuchó las señales de socorro provenientes del Titanic porque su operador de radio no estaba de servicio. Países de ambos lados del Atlántico quedaron conmocionados y horrorizados al conocer los detalles de lo ocurrido con el Titanic. Decidieron hacer cambios en las operaciones de los barcos, reglas que ayudarían a evitar tales eventos en el futuro. Celebraron la primera Convención Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, donde adoptaron reglas para que los barcos tuvieran botes salvavidas para cada pasajero a bordo. Además, los simulacros de botes salvavidas se hicieron obligatorios. También decidieron establecer una patrulla internacional de hielo. Su función principal era monitorear los icebergs en las rutas de navegación del Atlántico Norte. Los barcos también necesitaban mantener una vigilancia por radio las 24 horas. El Titanic no se construyó solo. Debido al tamaño de este magnífico barco y todo el equipo nuevo que requería, habría sido demasiado caro como único barco, por lo que el equipo construyó el Titanic junto con 2 barcos hermanos, y ambos tuvieron vidas llenas de acontecimientos. RMS Olympic llegó primero. Fue lanzado en 1910 y durante todo un año fue el transatlántico más grande del mundo. El Britannic fue otro barco gemelo que navegó durante un tiempo antes de que también terminara en el fondo del océano. Pero solo el Titanic se convirtió en leyenda y en uno de los casos más fascinantes de la historia moderna. ¿Conoces SOS, cierto?
3 puntos, 3 barras y 3 puntos más. Es una señal bastante fácil de utilizar en código Morse. Significa salva nuestras almas o salva nuestro barco. La tripulación del legendario Titanic trató desesperadamente de enviar esta señal durante 2 horas la noche del 14 de abril de 1912. Había otros barcos no muy lejos del lugar donde el iceberg derribó al poderoso titán del mar. Pero la llamada de ayuda aparentemente desapareció antes de que pudiera llegar a ellos. El barco de pasajeros SS Mount Temple captó una señal e intentó responder, pero el Titanic nunca obtuvo la respuesta. Entonces, ¿qué estaba silenciando los gritos de auxilio del barco? ¿Un desconocido triángulo de las Bermudas del Atlántico Norte? Considera esto. Testigos presenciales dicen que el cielo estaba pintado con una brillante aurora boreal esa fría noche fatídica. Hermoso, sí. Pero ese día, la aurora boreal pudo haber sellado el destino del Titanic para siempre. Verás, la aurora boreal se forma gracias a tormentas geomagnéticas. Suena un poco complicado, pero son básicamente fluctuaciones en la esfera magnética de la Tierra. Y lo que las causa es el Sol mismo. La esfera magnética es como una burbuja protectora que rodea nuestro planeta. Bloquea la llegada de los dañinos rayos solares, vientos y otros peligros cósmicos. Sin ella, la vida en nuestro planeta no sería posible. La Tierra se parecería más a Marte. También tienes que agradecer a ella que las brújulas apunten al norte. Los expertos saben que la magnetosfera de la Tierra afecta al equipo de navegación, o lo interrumpe, lo que nos lleva de vuelta al Titanic. Recientemente, una investigadora del clima llamada Mila Sinkova propuso una teoría de que las erupciones solares que provocaron una tormenta geomagnética podrían haber jugado un papel importante en la prematura desaparición del Titanic. Las erupciones solares se dan a conocer en la Tierra todo el tiempo. Algunas personas son especialmente sensibles a las tormentas magnéticas que provocan. Estas personas desafortunadas pueden sentir debilidad, fatiga, dolores de cabeza e incluso cambios de humor. En días habituales, la presión es la misma en ambos lados. La magnetosfera bloquea todas las cosas malas y estamos todos felices. Pero a veces ocurren explosiones en el Sol, que pueden ser enormes, del tamaño de la Tierra. Estas llamaradas disparan una ola de partículas cargadas que chocan con la magnetosfera a altas velocidades. Nuestra burbuja protectora luego va a la defensa. Contrae, deforma y empuja esas partículas hacia los polos. Entonces, a esas luces brillantes que bailaban sobre el Titanic esa noche en el norte, las conocemos como aurora boreal. En el sur, aurora austral o las luces del sur. Cuando la magnetosfera empuja esas partículas solares y cósmicas hacia los polos, chocan con moléculas de diferentes gases. Por eso, obtienes la gama de colores. Por ejemplo, el oxígeno puede ser verde o rojo según la distancia, y el nitrógeno es azul o violeta. Lo que varias personas vieron esa noche fue exactamente este fenómeno, incluido el segundo oficial del barco de rescate, Carpathia. Lo anotó en el libro de registro antes de recibir la llamada de socorro del Titanic. Pero me estoy adelantando. Las auroras son un signo visible de una tormenta geomagnética. Ahora, sobre el equipo de navegación. Esto se aplica a los dispositivos de radiofrecuencia y satélite. Recuerda, no tenían iPhones en los días del Titanic, por lo que la persona promedio no podía notar que sus dispositivos se estropeaban. Pero los dispositivos de navegación y el telégrafo inalámbrico existían y se usaban activamente. Regresemos a la Edad Media, cuando los marineros notaron que algunos días las brújulas se movían. Las flechas giraban en todas direcciones y la gente en ese entonces no tenía idea de por qué. No fue hasta el siglo XVIII cuando los científicos franceses descubrieron que días tan problemáticos ocurren al mismo tiempo que aparecen manchas negras en el Sol. Llamaradas solares, el misterio se resolvió. Ahora, el Titanic tenía el equipo de radio más avanzado y conocido en ese momento. Lo probaron minuciosamente para asegurarse de que funcionaba a distancias de hasta 3.200 kilómetros de distancia. El Titanic superó todas las pruebas. El 10 de abril de 1912, el enorme transatlántico salió de Southampton y partió hacia Nueva York. Al día siguiente, la tripulación comenzó a recibir los primeros informes de icebergs a la deriva y campos de hielo. Pusieron puntos en el mapa para marcar las coordenadas y dejaron escapar un suspiro de alivio. Todos los puntos problemáticos estaban al norte de la ruta planificada del Titanic, pero después de un par de días, las advertencias se estaban moviendo más y más hacia el sur, hacia el majestuoso barco. El 14 de abril, el capitán Edward Smith decidió cambiar el rumbo hacia el sur con la esperanza de sortear el hielo. Esto terminó siendo un gran error. Aquí entra la tormenta magnética.
Si estaba afectando al equipo de navegación, incluso por un pequeño error de medio grado, el capitán podría haber estado llevando al barco, por error, directamente hacia un grupo de icebergs. Lo que es aún peor, los operadores de radio ignoraron las advertencias provenientes de otros barcos. Eso, o simplemente se olvidaron de entregárselas al capitán. Como contratistas privados de la compañía de radio, estaban más interesados en transmitir telegramas pagados de los pasajeros en el lujoso transatlántico. El transmisor de radio siguió fallando esa noche, probablemente debido a todo este tráfico privado. Cuando finalmente se solucionó, el operador Jack Phillips recibió otro mensaje del SS Californian a las 10:30 p.m. Estaba tratando de advertir a Phillips sobre las coordenadas de los icebergs a la deriva, pero no les prestó atención. Estaba nervioso y tenía prisa. ¿Era la tormenta magnética la culpable de sus nervios tensos y su mal humor? Solo podemos especular, pero como sabes, algunas personas son más sensibles a estas cosas. El clima también estaba bien, el océano estaba en calma, el agua era suave y cristalina. A pesar de todas las advertencias, el barco continuó navegando a una velocidad máxima de más de 40 kilómetros por hora. Una hora más tarde, el Titanic chocó con el infame iceberg. El 15 de abril de 1912 a las 12:14 a.m., en medio de la noche, los operadores del Titanic comenzaron a transmitir las primeras señales de emergencia. El SS Californian navegaba a solo 32 kilómetros del Titanic. Podría haber venido fácilmente para un rescate rápido, pero 10 minutos antes del desastre, el operador de radio del California se había acostado. Fue el único que entendía el código Morse en el barco. Según esta nueva teoría, las anomalías magnéticas posiblemente bloquearon los mensajes del Titanic a otras naves. Por ejemplo, el SS La Provence no recibió ninguna señal del barco que se hundía. Sin embargo, estaban recibiendo transmisiones de otro gigante, el Olympic, que estaba a 800 kilómetros del Titanic. Esa noche las señales actuaban de forma extraña. Simplemente se perdieron en algún lugar del espacio, o eran como un enigma confuso, imposible de resolver. El SS Mount Temple recibió un mensaje y se apresuró a ayudar al Titanic. Pero, según el destino, el barco de rescate se atascó en el hielo. Llegó a las últimas coordenadas conocidas del Titanic, pero el transatlántico de lujo no estaba a la vista. Entonces, ¿las coordenadas eran precisas? El Carpathia estaba a unos 100 kilómetros de distancia. A las 12:30, su operador de radio le dijo a la tripulación del Titanic que se apresuraban a ayudar. El barco Carpathia, famoso por acudir en ayuda, iba a toda máquina. Pero aquí está la parte extraña. Al principio, se dirigieron al lugar equivocado. La tormenta magnética podría haber estropeado su equipo. La buena noticia es que terminó llegando al lugar correcto, cuando vieron los botes salvavidas llenos de pasajeros. Curiosamente, una vez que llegó a tierra, el Carpathia no tuvo ningún problema con su equipo. El apagón ocurrió justo alrededor del lugar del siniestro. La siguiente investigación culpó a los radioaficionados por bloquear las señales. Ahora podríamos saber lo contrario. Sinkova explica que en ese momento no sabían exactamente cómo y en qué medida el Sol influía en la Tierra. Nadie podría haber adivinado que el Sol podría alterar el equipo de navegación de estos enormes barcos, especialmente uno que tenía lo mejor de lo mejor en ese momento. Seguramente recuerdas esas escenas desgarradoras del Titanic, ya sea de los libros o de las películas, ¿verdad? Ya sabes, esas en las que el barco se hunde y nadie puede hacer nada para evitarlo. Pues resulta que esa historia no es del todo cierta, al menos según un historiador y un autor de un libro que detalla los acontecimientos de la desafortunada embarcación. Si lo que afirma es cierto, todas las almas del Titanic podrían haberse salvado. Él escribió que el SS Californian y el SS Mount Temple estaban lo suficientemente cerca como para ver técnicamente cómo el Titanic se hundía en el océano, pero no hicieron nada al respecto porque tenían miedo, o porque tampoco tenían ni idea de lo que debían hacer. Nadie pensaba entonces que el Titanic pudiera hundirse, y tenía todo lo que uno pudiera imaginar, desde salones de lujo hasta un baño turco e incluso una pista de squash. Pero mientras surcaba el océano a toda velocidad, dispuesto a batir el récord de travesía del Atlántico, chocó contra un iceberg, y todo fue en picada a partir de ahí. Muchos barcos quisieron ayudar al buque que se hundía y cambiaron su dirección hacia el Titanic tras oír las llamadas de socorro,
pero los dos más cercanos se contuvieron. El SS Mount Temple, para empezar, estaba muy cerca, a solo 80 kilómetros de distancia, y podría haber llegado al Titanic en solo un par de horas, por lo que potencialmente podría haber salvado a todos los pasajeros. Sin embargo, su capitán creyó que tal viaje sería demasiado arriesgado. Quiero decir, implicaba icebergs, ¿verdad? Hoy en día no podemos hacer nada al respecto, pero podemos usar nuestra imaginación y, al menos en teoría, salvar el día. El ciudadano de a pie lo habría tenido difícil para ayudar a la gente en el Titanic, pero ¿y si hubiéramos podido pedir ayuda a los superhéroes? Bueno, para empezar, sería útil tener a alguien con habilidades para viajar en el tiempo, ¿no? Podría retroceder en los años y alertar a la tripulación de que hay un iceberg bastante cerca y que debería apartar el barco de su trayectoria lo antes posible, o mejor aún, retroceder aún más y alertar al capitán de la embarcación de que, para empezar, no continúe con el viaje. Permíteme decirte que había muchas cosas que se podrían haber hecho mejor con el Titanic. En primer lugar, la tripulación no disponía de binoculares. Si hubieran podido acceder a este equipo crucial, habrían podido detectar el iceberg a tiempo y al menos limitar los daños o evitar por completo la colisión. Y no hablemos de los botes salvavidas. Como querían que el barco tuviera un aspecto lo más lujoso posible, quedaba poco espacio para los tan necesarios botes que podrían haber salvado tantas vidas. A pesar de que había 2.200 personas a bordo, los botes salvavidas solo pudieron salvar a 1.200 de ellas. ¿Y qué hay sobre volar? ¿Un superhéroe volador habría podido ayudar a evitar esa tragedia? Yo apostaría que sí. Para empezar, este podría haber inspeccionado la zona, especialmente durante la noche, cuando hay poca visibilidad. Más aún, el héroe podría haber ayudado a alertar más rápidamente a los barcos cercanos de que algo iba mal con el Titanic y que se necesita ayuda para asegurarse de que nadie salga herido. Si alguien a bordo hubiera sido capaz de volar, tal vez podría haber transportado por aire a un grupo de pasajeros a un lugar seguro también. ¿Visión láser? Eso sí que habría estado bien. Una persona con este poder habría pulverizado el famoso iceberg en un santiamén. En lugar de temblar en la oscuridad aquella fatídica noche de abril de 1912, la gente habría disfrutado de una agradable bebida fría en la cubierta a la mañana siguiente, cortesía de unos inofensivos restos de hielo que aún hubiesen quedado en el barco. Ok, puede que esa persona con visión láser no hubiera tenido la fuerza suficiente para partir el iceberg por la mitad para que el Titanic pudiera pasar sano y salvo, pero al menos podría haber ayudado a abrir la habitación cerrada que contenía los binoculares, eso es seguro. ¿Alguien con fuerza sobrehumana? Sí, eso seguramente también habría ayudado. Podría haberse colocado entre el barco y el iceberg para evitar que se produjera la colisión. Si, por ejemplo, hubiesen estado dormitando cuando el Titanic chocó contra el enorme bloque de hielo, no habría habido problema. Simplemente habría mantenido la nave a flote hasta que los barcos cercanos hubieran llegado para rescatar a toda la gente a bordo. Si hubieras tenido la capacidad de respirar bajo el agua, al menos habrías podido salvarte en el Titanic. Quiero decir, técnicamente, no hay mucho que pudieras haber hecho de manera diferente en el barco. Tal vez podrías haber salvado a un montón de otros pasajeros, pero solo si hubieras sido lo suficientemente fuerte como para mantenerlos a flote, mientras tú cómodamente nadabas bajo el agua. Si una persona a bordo hubiera podido controlar los elementos, habría sido increíble. No solo habría salvado a muchos, sino a todos los pasajeros, sino que habría sido fascinante de ver. Un superhéroe así habría sido capaz de mantener el agua alejada de las heridas del Titanic tras chocar contra el iceberg. Si hubiera sido lo suficientemente ágil y hubiera visto el iceberg antes de que chocara contra el barco, podría haber transformado el gran bloque de hielo en agua con solo chasquear un dedo. Si nos fijamos en los registros de aquella noche, en el Titanic todo sucedió muy deprisa. ¿No habría estado bien tener a bordo a alguien capaz de ralentizar el tiempo? Por el bien de la historia, imaginemos también que esa persona tenía una intuición muy afinada. Podría haber intuido que algo iba mal por el olor del aire o por la reacción de la tripulación al divisar el iceberg. Con un simple gesto de sus manos, habría ralentizado el tiempo casi hasta el punto de paralizarlo.
podría haber comprobado los registros del barco, su velocidad inusualmente rápida y podría haber alertado al capitán para que decidiera a tiempo. El Titanic podría haberse detenido o podría haberse desviado lejos del iceberg. Un superhéroe con visión nocturna también habría sido útil, al menos habría detectado el iceberg antes que los demás, dado que este podría haber visto mucho mejor en condiciones de poca luz. Probablemente habría gestionado mejor los esfuerzos de rescate aquella desastrosa noche. ¿Y la invisibilidad? ¿Este superpoder habría salvado al Titanic de hundirse en el fondo del Atlántico? Se me ocurre uno o dos escenarios posibles. Cualquiera con el poder de hacerse invisible cuando quisiera probablemente habría ido a husmear por el barco. Quiero decir, hay que recordar, el Titanic llevaba a bordo a algunos de los miembros más importantes de la sociedad. No era una embarcación cualquiera, probablemente estaba repleto de los últimos chismes. Entre toda esa información mundana, este superhéroe podría haber oído al capitán decir que iba más rápido de lo que deberían, o que no había suficientes botes salvavidas para salvar a todo el mundo en caso de que hubiera un problema grave. ¿Quién sabe lo que este curioso superhéroe podría haber hecho con toda esta información? Algún tipo de hechicero habría salvado el Titanic si hubiera estado a bordo, estoy segura. Tiene que haber algún tipo de encantamiento en algún libro por ahí que sea útil para hundir barcos, ¿verdad? Tal vez uno que podría haber ayudado a soldar el metal de nuevo juntos después de que fue golpeado por el iceberg, o tal vez uno que podría haber transportado por aire todo el buque a un lugar seguro después de ser golpeado. ¿Qué tal un hechizo que hubiera transformado el Titanic en un submarino creando una capa protectora a su alrededor para que pudiera moverse cómodamente bajo el mar? Habría sido genial y habría ofrecido a los pasajeros una experiencia única. La capacidad de hablar con los animales o con los peces también habría sido ciertamente útil, incluso si todo lo demás hubiera fallado, es decir, si el Titanic hubiera chocado contra el iceberg, se hubiera llenado de agua y hubiera acabado cerca del fondo del mar, la gente podría haberse salvado. Eso es porque habría habido alguien a bordo que habría podido dar instrucciones a los delfines para que llevaran a la gente a otro lugar. Estoy segura de que esas inteligentes criaturas habrían estado encantadas de ayudar. El Titanic se hundió el 14 de abril de 1912 y todas las pertenencias de los pasajeros y los artículos del barco fueron a parar a las profundas y oscuras aguas. Estos objetos esperaron pacientemente a ser descubiertos hasta 1985. El Titanic se hundió rápidamente y parecía que casi no quedaba nada del barco. Sin embargo, los buzos que fueron en pequeños submarinos lograron recuperar muchos artefactos del naufragio. Si te preguntas cómo se ven estos sorprendentes objetos, acompáñame. Varios museos tienen colecciones de objetos del Titanic rescatados por buzos o donados por los sobrevivientes y sus familiares. Y algunos de estos artículos incluso se venden en subastas, por lo que si estás dispuesto a gastar una bonita suma en un artefacto exclusivo, ¿por qué no? El primer artículo de mi lista es un reloj de bolsillo perteneciente a un pasajero del Titanic, John Chapman. John y su esposa Elizabeth estaban en su luna de miel. Cuando el barco golpeó el iceberg, a Elizabeth se le ofreció un asiento en un bote salvavidas junto a su amiga Emily Richards. Sin embargo, había un problema. El señor Chapman no podía entrar al bote. Elizabeth se volvió hacia su amiga Emily y le dijo: «Adiós, si John no puede ir, yo tampoco iré». Eso es lo que yo llamo amor verdadero. Después de un corto tiempo, el barco se hundió. Si retrocedemos y volvemos al reloj de bolsillo de Chapman, notaremos un detalle desgarrador. Los expertos creen que el reloj se detuvo alrededor del momento en el que el barco finalmente se sumergió. ¿Recuerdas la icónica escena de la película Titanic en la que los músicos continuaban tocando mientras el barco se hundía? El violín que tocaba el verdadero músico fue vendido en una subasta por 1,7 millones en 2013. Se dice que los músicos tocaban Nearer My God to Thee mientras el transatlántico se hundía. Ya que estamos hablando de los músicos, podríamos arrojar luz sobre una pieza musical encontrada en el barco. Era la canción Put Your Arms Around Me, Honey. Teniendo en cuenta el hecho de que el papel se arruina casi instantáneamente cuando se moja, es un milagro ver esas partituras. Otro documento de papel conservado es el menú del almuerzo. Los pasajeros de primera clase lucían sus hermosos vestidos y disfrutaban de su comida sin saber que era su último almuerzo. Este artículo único fue subastado por $122,000. Las comidas se ofrecían según la clase.
Por ejemplo, los pasajeros de primera clase comían pavo asado con salsa de arándanos, cordero de primavera o abadejo al horno. En comparación, los almuerzos de tercera clase constaban de sopa de arroz, pan fresco, roast beef y salsa marrón. También había galletas marineras que los pasajeros comían para aliviar el mareo. No estaba solo el menú, también se recuperó un boleto VIP. El número de billete todavía se puede leer, 1342. A continuación, tenemos muestras de perfume de la época eduardiana. Un químico llamado Adolf Salfield subió al Titanic con varias botellas de perfume. ¿Por qué llevaba estas muestras? Bueno, Salfield planeaba abrir una tienda de fragancias en Estados Unidos. 61 frascos de perfume se hundieron con el barco. Afortunadamente, su propietario logró sobrevivir y llegar a salvo, pero sus muestras se hundieron y recién fueron descubiertas hace algún tiempo por los buzos. Cuando se nos cae un plato, por lo general se hace añicos. Pero, ¿crees que se pueda recuperar un plato intacto del Titanic? La respuesta es sí. La vajilla original de White Star es la prueba. Al parecer, los pasajeros de cada clase no solo recibían diferentes comidas, sino también se les servía con distintos tipos de platos. Los platos recuperados tienen un motivo floral en verde y marrón. Los bordes son dorados y hay un logotipo en el centro. Por cierto, se venden en subastas y puedes encontrarlos en línea. Sigamos con las conmovedoras historias personales. La historia de amor de Rose y Jack que vemos en la película es ficticia, pero el barco fue testigo de muchos relatos románticos. Aquí hay una carta de amor que lo prueba. Las líneas nos cuentan cómo era la vida en el barco durante los últimos días. Fue escrita por Kate Boss el 10 de abril. Mencionó lo mareada que se sentía y otras cosas, como que debía ir a cenar en media hora. Esta carta no fue la única que los buzos sacaron a la superficie. Por ejemplo, está la carta que Esther Hart le escribió a su pequeña hija Eva. Fue vendida en subasta por 119,000 libras. Probablemente sea la última carta escrita a bordo, ya que se completó solo 8 horas antes de la tragedia. No está tan dañada porque estaba en el bolsillo del abrigo del marido de Esther. Otra carta que podemos mencionar es la del Dr. John Simpson. Esas palabras fueron las últimas que le escribió a su madre. Permíteme presentarte a Edith Rosenbaum. Ella estaba en el barco con su cerdito de juguete de la suerte. Edith se había lesionado gravemente en un accidente antes de subir al gran barco. El juguete fue un regalo de su madre como apoyo moral para su proceso de recuperación. En realidad, era una caja de música en forma de cerdito. Edith lo utilizaba para calmar a los jóvenes asustados en el bote salvavidas. El siguiente elemento en la lista es el silbato de Lillian Winfred Bentham. Ella era una pasajera de segunda clase. En aquella terrible noche, Lillian estaba en su camarote. No creía que el Titanic pudiera hundirse. Después de todo, era el barco insumergible. Su amiga acudió a ella y la convenció de que se subiera a un bote salvavidas. Recién entonces, se dio cuenta de lo grave que era la situación. Momentos después, vio cómo el barco se partía en dos. Mientras el bote salvavidas se alejaba en la noche, Lillian vio a un tripulante que también había sido rescatado. Sin pensarlo 2 veces, envolvió al hombre con su abrigo de piel. Hacía mucho frío, así que probablemente le salvó la vida con ese gesto. El hombre quiso agradecerle su bondad, así que le dio a Lillian un silbato. Era el que había usado toda la noche para pedir ayuda. Este par de guantes blancos es uno de los elementos más raros recuperados del Titanic. Eran de algodón y le pertenecían a un caballero. La identidad del dueño es desconocida. La tela no puede durar bajo el agua durante décadas, pero estos guantes se conservaron bien y todavía se pueden ver los finos detalles y su elegancia. También se ha encontrado una campana. Sí, la famosa campana, la que sonó para advertir sobre el iceberg. Frederick Fleet y Reginald Lee estaban de guardia la noche del accidente. Ambos sobrevivieron. Fleet fue quien vio el iceberg antes de que el barco lo golpeara. Lo irónico es que Fleet y Lee no tenían binoculares. Estaban guardados en un armario, pero la llave del armario estaba en el bolsillo de un miembro de la tripulación que fue reasignado a otro barco a último minuto y no dejó la llave. Podrían haber visto el iceberg antes si hubieran tenido binoculares, y el Titanic podría haber girado a tiempo. Los buzos no solo descubrieron pertenencias de los pasajeros o de la tripulación, sino también piezas del propio barco. El siguiente elemento es la gran escalera. Algunas partes de esta icónica estructura se han recuperado del naufragio.
Esta escalera se convirtió en un punto de encuentro entre los pasajeros de primera clase. Si querían visitar los baños turcos para un día de spa o ir a cenar, se encontraban en la escalera y se iban juntos. Esta escalera era un símbolo de lo lujosas que eran algunas partes del Titanic. Otro objeto milagrosamente salvado que pertenecía al Titanic es su plano. Fue uno de los elementos más caros vendidos en la subasta. El plano tiene alrededor de 10 metros de ancho. ¿Qué más? También se descubrió el logómetro. Es un aparato utilizado para verificar la velocidad de navegación del barco y la distancia que recorre. Los expertos dicen que desde el inicio hasta el mediodía del 14 de abril, el artefacto registró unos 500 kilómetros. Y hay más. También se encontró un gran trozo de casco que pesa 15 toneladas. Los ojos de buey más grandes eran para los camarotes y los más pequeños eran para los baños. Esta pieza fue encontrada en 1994, pero fue en 1998 cuando se extrajo con éxito. Después de todos estos años bajo el agua, estaba llena de vida marina. Aún así, sorprendentemente, los ojos de buey todavía tenían vidrio. Supongamos que eres un buzo y solo puedes sacar uno de estos objetos. ¿Cuál elegirías?